Pero ahora, bueno, hago desde el celular con los datos, pero bueno, no les puedo compartir pantalla, así que, bueno, cualquier cosa me preguntan. Bueno, estuvieron escuchando, leyendo el texto de Freud, el caso Dora, ¿empezaron? Sí. Antes de Sí, empezar, ¿cómo? algo sí, de a poco, pero pude empezar por lo menos. Bueno, lo que les recomiendo, igual que lo que les decía el otro día, es que lo primero que tienen que hacer, antes que todo, es leer el texto, ¿sí? El texto de Freud, el historial, ¿sí? De hecho, bueno, la idea hoy acá es que hagamos como una mini clase, un mini repaso, digamos, de la primera parte del historial de Dora. Nosotros tenemos 3 clases normalmente teníamos 3 clases para dar el historial de Dora, que ustedes van a tener 3 audios. Les vuelvo a repetir esto. Recuerden que los audios son los que son obligatorios, digamos, los que reemplazan a las clases de comisión. Igual, Dora es un caso que leyeron en alguna otra materia. En psicoanálisis vimos apenas un poquito. Un poquito, Sí, pero no todo. poco. No, no, en completo no. Por lo menos yo no lo recuerdo completo. ¿Y lo pudieron leer estos días o todavía no? Sí, se me hizo re pesado leerlo. Bueno, es como una novela igual un poco. Bastante sintomática ahora. Bueno, vamos entonces a introducir un poquito el historial de Dora, ¿sí? Que en realidad no se llama historial de Dora, sino que le decimos historial de Dora. Se llama Fragmento de análisis de un caso de histeria. Es un texto que Freud publica en 1905, pero que en realidad escribe en 1901, ¿no? Tarda 4 años en publicarlo, y uno de los motivos por los que Freud, digamos, tarda tanto en publicarlo es porque Freud y Dora de alguna manera pertenecían como a la misma sociedad, digamos, ¿no? A la sociedad de Viena, y entonces Freud se tomó su tiempo hasta publicarlo. Y Freud lo que plantea también es que aquello que para Dora era un conflicto vital en el momento en que se analizó con él, bueno, cuando él publica el historial, él se asegura, digamos, de que eso no sigue siendo algo que es complicado en la vida de Dora, ¿no? O sea, ya es algo que para Dora prescribió, por así decir, de alguna manera, ¿no? Pero se toma como su tiempo para publicarlo. Él lo escribe en 1901, y algo también llamativo, se llama Fragmento de análisis de un caso de histeria, porque no es un historial completo, digamos, para Freud. Si bien ustedes lo leen y es larguísimo y les parece que, digamos, hay muchos detalles, digamos, hoy en día ya no existen los historiales tal cual, digamos, Freud lo publicaba, ¿no? Con tanto detalle, sino que cuando vemos casos actuales, vemos que son como recortes, ¿no? En cambio, Freud publicaba esto que eran los historiales. Pero Freud lo llama fragmento porque Freud considera que este análisis se interrumpió antes de tiempo, ¿no? O sea, Freud considera que este caso es un caso de alguna manera de cierto fracaso terapéutico, ¿no? O sea, Freud en este momento tenía como objetivo, dice él, llenar todas las lagunas inconscientes, es decir, todos aquellos puntos de laguna, digamos, hacer consciente lo inconsciente, y él considera que no ha podido, digamos, analizar completamente a Dora, ¿no? Porque Dora, por su propia voluntad, ya vamos a ver, abandona el tratamiento, digamos, ¿no? No es que Freud le da el alta, entre comillas, o que, bueno, el tratamiento se termina, sino que Dora abandona medio intempestivamente para Freud el tratamiento, ¿no? Esto me parece interesante porque, digamos, muchas veces cuando leemos casos, no siempre, pero son casos que más o menos funcionó el análisis, en este caso no tanto, y eso lo lleva a Freud a preguntarse también por el porqué del fracaso también y a nosotros también, ¿no? Y a Lacan también. ¿Por qué el fracaso de este tratamiento? Si uno lee, en realidad el tratamiento duró, o sea, él la empieza a atender a Dora el 14 de octubre de 1900 y la deja de atender el 31 de diciembre de 1900. En los tiempos que corren sería que la vio 5 veces más o menos, porque entre que los pacientes faltan, pero imagínense que en la época de Freud un análisis era ir todos los días al analista, ¿no? Tenía bastante material porque durante esos 3 meses que duró el tratamiento era intensivo. ¿Sí? O sea, no es que era un análisis una vez por semana, sino que uno iba
4 o 5 veces por semana, todos los días, ¿no? Entonces al tratamiento. Entonces, bueno, por eso vemos que tiene bastante material. Otra cosa interesante es que no es un caso en el cual el paciente, es decir, Dora, decida consultar por sus propios medios, sino que es llevada por la preocupación del padre, ¿no? Y esto no es algo antiguo, digamos, esto es algo actual que pasa muchas veces, más que nada pasa mucho en pacientes jóvenes o adolescentes, como hoy en día catalogaríamos a Dora, 18 años, diríamos que es adolescente. Para la época de Freud ya no se consideraba tanto adolescente a los 18 años, pero bueno, los tiempos cambiaron, pero bueno, es común por ahí que en estos casos, algunas veces, los pacientes vengan derivados, ¿no? Que vengan por una preocupación de los padres y no del adolescente, ¿no? Entonces acá también está como el trabajo de Freud de intentar producir algo con Dora también, ¿no? Y diferenciar lo que es la demanda del padre de qué pasa cuando se encuentra con Dora. También hay pacientes adultos que vienen derivados, por ejemplo, yo trabajo en un hospital, muchas veces de otro servicio, ¿no? O sea, el médico me manda y yo ni idea por qué voy porque me dieron una orden que dice que vaya, ¿no? Tiene como esa complicación este caso, que van a ver que es distinto al hombre de las ratas, donde sí consulta, digamos, él, ¿no? Acá, bueno, consulta movida por la, Freud dice algo así como por la coerción autoritaria del padre, ¿no? O sea, como que el padre le dice, tenés que ir a ver a Freud, o sea, no le da como demasiada opción. Entonces, bueno, eso es una característica, ¿no? Y el historial, en realidad, primero Freud le había puesto el nombre sueños e histeria, porque nosotros vamos a ver que está dividido en 3 puntos. Primero tenemos el cuadro clínico y después tenemos 2 sueños. Y Freud dice que piensen que es contemporáneo a que él publica la interpretación de los sueños, y a Freud le interesaba mostrar cómo la interpretación de los sueños podía ser una pieza fundamental del análisis de un caso de neurosis. Pero después le cambia el nombre, ¿no? Al principio pensaba esto, pero luego, bueno, le pone fragmento de un caso de histeria. Otra cosa interesante es que es un texto que está entre la interpretación de los sueños y 3 ensayos, entonces también está en un momento particular de la obra de Freud, está en el mismo tomo, en el tomo 7, ¿no? de Amor Ortu, donde está también 3 ensayos, es decir, que es ese pasaje de Freud entre, digamos, el trauma realmente acontecido, el trauma en todos tiempos realmente acontecido, y su teoría de la sexualidad más como traumática, de la sexualidad infantil, perversa, polimorfa. Ya vamos a ver que algo de eso aparece en Dora, pero está como Freud en esa transición, ¿no? Y después, algo interesante, Freud dice, el siguiente fragmento de este historial, de una muchacha histérica, está destinado a ilustrar el modo en que la interpretación de los sueños se inserta en el trabajo del análisis, ¿no? O sea, esto que uno no le da tanta importancia cuando lo lee. Yo no me lo grabé acá porque era una pregunta del examen de residencia, en la cual uno siempre pifiaba al principio, porque te decían, ¿cuál es lo importante del historial de Dora? Y era un choice, y nunca dirías esto de la interpretación de los sueños, pero bueno, te queda marcado que al final era esto de la interpretación de los sueños. Y Freud también dice que además de mostrar, ¿no?, cómo la interpretación de los sueños se inserta en el trabajo de un análisis, le permite exponer por primera vez una parte de sus opiniones sobre los procesos psíquicos y condiciones orgánicas de la histeria. Me parece que esto es importante porque una de las preguntas que va a atravesar el historial para Freud es que la histeria, ¿no?, es esa neurosis particular donde Freud siempre de entrada, ya en sus primeros textos, planteó la conversión. Es decir, ese pasaje a lo corporal, donde Freud decía que por conversión, ese afecto, ¿no?, que era separado de la representación en la defensa, iba a parar a una inervación corporal. Entonces Freud se va a preguntar todo el tiempo, desde su teoría como más dualista, ¿no?, ¿cuál es la relación entre, dice Freud, lo orgánico y lo psíquico, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación en la histeria entre el psiquismo y lo que él llama orgánico? Que esto que Freud llama orgánico también me parece que a veces es medio enigmático. A veces Freud parece referirse a algo realmente orgánico, procesos biológicos o noxas, como él llama, o a no sé, sustancias sexuales en el cuerpo, pero también en la página 4, que yo no sé si ustedes la tienen, pero que es como la nota introductoria del
del caso Dora, Freud dice que va a hablar más que nada de la parte psíquica, y dice, solo hay atisbos del aspecto orgánico. Y cuando habla del aspecto orgánico, dice las zonas erógenas y la bisexualidad, ¿no? O sea que esto que Freud llama lo orgánico va a pivotear de alguna manera entre pensar como algo realmente biológico, y también lo podemos pensar nosotros, ¿no? Que esto que Freud llama orgánico tiene que ver en Freud también con lo que él es la sexualidad, ¿no? Con las zonas erógenas, ¿no? Y con todo lo que es lo que él termina planteando como, después les decía, ¿no? La perversión polimorfa, ¿no? O cómo se da la sexualidad en el ser humano. Entonces, de alguna manera, Freud, y acá en este texto lo vamos a ver la clase que viene, da una definición del síntoma histérico, justamente pensando, ¿no? Cómo se articulan estos dos aspectos en el síntoma, ¿no? O sea, el síntoma histérico es el único que, de una forma más clara, ¿no? Tiene este otro aspecto en juego, que es lo que Freud llama lo orgánico o lo corporal, ¿sí? Si alguien tiene una duda, pregúnteme, ¿eh? Y ahí empieza a contar, después, bueno, en el capítulo 1, el cuadro clínico, empieza a contar un poco la historia de Dora, ¿no? Bueno, Dora es una muchacha de 18 años que vivía con sus padres y un hermano 1 año y medio mayor que ella. Freud dice que la persona dominante en la familia era el padre, ¿no? Que también algo común en la época, pero bueno, particularmente dice que a Freud como que lo maravilla, le gustaba un poco el padre de Dora, dice que, bueno, por su inteligencia y sus rasgos de carácter, pero también por las circunstancias de su vida, y dice algo interesante en la página 18, que es que dice, la persona dominante era el padre, tanto por su inteligencia y sus rasgos de carácter, como por las circunstancias de su vida, que proporcionaron el armazón en torno al cual se edificó la historia infantil y patológica de la paciente, ¿no? Entonces dice que el padre no solo era la persona dominante en la familia, sino que un poco por la vida del padre, que ahora vamos a ver qué le iba pasando al padre, armó, digamos, tuvieron ciertas vicisitudes como familia, y la neurosis de Dora, ¿no? Su neurosis se edifica, dice Freud, o se arma en relación a la figura del padre, ¿no? Y lo que cuentan del padre es que Dora siempre había sido como muy apegada al padre, pero que esta ternura hacia el padre se había visto acrecentada por las numerosas enfermedades que había sufrido este señor desde que Dora era muy pequeña, ¿no? Cuenta que de hecho a los 6 años este señor se enferma de tuberculosis, el papá de Dora, vivían en Viena ellos, y debido a la tuberculosis ellos se mudan a un como pueblo un poco más alejado, no a la ciudad, sino un pueblo de montaña para mejorar la capacidad pulmonar del papá de Dora, que Freud le va a poner de nombre B, ¿no? O sea, ellos se mudan a los 6 años de Dora, cuando él tiene tuberculosis, a B, y viven en B hasta los 16 años de Dora. A los 16 años de Dora vuelven a Viena, y Freud a los 18 la encuentra en Viena, ¿no? Bueno, a los 6 años entonces se mudan a B a causa de la enfermedad del padre. Después, a los 10 años de Dora, el padre tiene un desprendimiento de retina, que es algo grave que sucede a nivel del ojo, por lo cual tuvo que someterse a una cura de oscuridad y sufrió una permanente disminución de la visión, ¿no? O sea, esto afectó la visión del padre de Dora permanentemente. Y después dice que aproximadamente 2 años después, cuando Dora tenía 12 años, el padre sufre, digamos, como la enfermedad más grave que sufre, que es que tiene un ataque de confusión. Confusión quiere decir que confusión psíquica, ¿no? No saber a dónde está, quién es, o sea, estar confundido psíquicamente, manifestaciones de parálisis y ligeras perturbaciones psíquicas, ¿no? En ese momento que el padre tiene todo este cuadro como confusional, aparentemente psiquiátrico, un amigo lo convence al padre para que vaya a verlo a Freud. ¿Se acuerdan que Freud era neurólogo, ¿no? Además de psicoanalista. Y en realidad Freud dice que, estudia al padre de Dora, ¿no? O sea, lo atiende al padre de Dora, y el padre de Dora termina confesándole a Freud que tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Ubiquémonos, ¿no? Viena de 1000, no sé cuánto antes, porque 1800 algo.
Y al parecer lo que había sucedido, esto lo vimos en el primer conjunto, el papá de Dora se había enfermado de sífilis y lo que estaba sufriendo era lo que vimos como PGP, o sea, una parálisis general progresiva, es decir, el estadio final de la sífilis que afecta, digamos, el sistema nervioso. Entonces Freud le hace este diagnóstico al padre de Dora y le da una cura de no sé qué, y parece que mejora el padre de Dora, ¿no? Entonces Freud considera que a esta feliz intervención, es decir, a que él atendió y ayudó al padre de Dora, el padre de Dora se dio como muy agradecido con Freud y armó, como diríamos, una buena transferencia con él, y por eso años más tarde le confía a su hija, ¿no? O sea, la lleva a Dora con Freud porque había quedado como muy satisfecho con la intervención de Freud. Bueno, después dice que había conocido en Viena a una hermana del padre de Dora y que era una neurótica, no dice bien por qué, y que Dora se identificaba con esta tía medio neurótica, y que la muchacha siempre había sentido simpatía por la familia paterna, ¿no? Lo que cuenta Freud era que Dora no tenía mucha relación con la madre, que en realidad tenía una relación muy inamistosa con la mamá. Freud la diagnostica con algo medio ridículo que dice Freud, que es como una psicosis de ama de casa, ¿no? Como una mujer que lo único que le importaba era el hogar, intentaba llevarla a Dora hacia ese terreno, al de los quehaceres domésticos y la casa, y Dora, digamos, no se dejaba someter a la influencia de la madre, ¿no? Entonces no tenían demasiada relación. Y después cuenta que el hermano de Dora, que tenía 1 año y medio más, o sea, 19 años y medio más o menos en ese momento, era el modelo a seguir de Dora, tenían buena relación, pero que en el último tiempo había, parece que, muchas disputas entre la madre y el padre de Dora. Dora tomaba partido por el padre en general, y el hermano o no se metía o del lado de la madre. Entonces ahí como que entraban en conflicto. Hasta acá más o menos, es la novela familiar de Dora que habrán más o menos leído, ¿sí? Perdón, ¿puede sí. ser que en esa parte, en la parte que dice que se separa como el hijo con la mamá y la hija con el papá, dice algo como de atracción sexual? Habla de como si fuera de típico del Edipo, que esto sucediera. Que la niña vaya con el padre y el niño con el hermano. Eso es lo que dice. Gracias. Pero igual después no se mete mucho con... O sea, sí con el Edipo de Dora, pero no con el hermano, digamos. Bueno, y después se empieza a contar el historial de Dora, digamos, de las enfermedades de Dora, porque Dora parece que, así como el padre tenía un largo historial de enfermedades, Dora también. Freud dice que a los 8 años... Dora ya tenía claramente síntomas neuróticos, y el primer síntoma que ubica Freud es una disnea permanente a los 8 años, ¿no? Disnea es dificultad para respirar, agitarse, ¿no? Parece que este ataque de disnea le apareció a Dora luego de una caminata que hicieron por la montaña, ¿no? O sea, es decir, uno por ahí sube una montaña, se agita. El tema con Dora es que después esta agitación o esta disnea continuó sin que haya ninguna situación de esfuerzo, ¿no? Y, bueno, como en esa época fue atribuido a un surmenage, ¿no? Todo era como un ataque de estrés, una cosa así, ¿no? Queda lindo decir, tuve un surmenage la semana pasada, ¿no? En vez de un ataque de pánico o algo así, tuve un surmenage, divino. Y Freud entonces dice que ya tenía síntomas neuróticos. Esto es interesante porque Freud lo que habla acá es que ya a los 8 años Dora tenía síntomas neuróticos, por lo tanto síntomas del retorno de lo reprimido, ¿sí? O sea, no la neurosis infantil, es decir, la problemática infantil, sino ya un síntoma claro neurótico, para él histérico, ¿no? Un síntoma conversivo a los 8 años. A los 12 años, Dora empieza con hemicranias, que es como migraña, pero dolor de cabeza, pero de la mitad de la cabeza para un lado, digamos, que parece que al comienzo se daban ataques de migraña junto con una tos nerviosa, como tenía accesos de tos nerviosa y el dolor de cabeza. Pero a los 16 años desaparecen los dolores de cabeza, pero la tos nerviosa continúa. De hecho, estos ataques de tos nerviosa todavía los tiene cuando visita a Freud a los 18 años, ¿sí? De hecho, va a ser uno de los síntomas como principales de Dora, la tos.
dice que los ataques de tos duraban de 3 a 5 semanas y llegaban a acompañarse de una afonía casi total, ¿no? O sea, Dora perdía por completo la voz. O sea, bastante largos, 3 a 5 semanas tosiendo sin parar. Pero bueno, sin embargo, Freud diagnostica a Dora, aunque a ustedes les parezca que tiene muchos síntomas, de una petite hysterie, ¿no? Porque en esa época había histerias más heavy, ¿no? Con crisis histérica, locura histérica, símil convulsión. O sea, Dora tenía síntomas así, light para Freud. Dice que ya de niña Dora se burlaba de los esfuerzos de los médicos, ¿no? Como que descreía un poco de lo que los médicos podían hacer con lo que a ella le pasaba. Muchas veces todos estos síntomas se atribuían a un estado nervioso y no daban pie con bola los médicos, ¿no? Toda consulta médica, dice Freud, esto es interesante para ubicar un poco su posición subjetiva y que después por ahí le sirve como para pensar con Lacan, no con Freud, algo de los discursos que van a ver más adelante. Dice que toda oportunidad en la cual se le decía de llamar a un médico, llamaba a su resistencia, ¿no? Ella no quería. De hecho, dice Freud, acude a mí movida por la palabra autoritaria del padre, ¿no? No es que ella quiere ir a ver a Freud, sino que el padre la lleva. A los 16 años sufre de un cuadro de aparente apendicitis, pero que al final parece no ser una apendicitis y también ser un síntoma, o bueno, al menos tener un origen nervioso, este ataque. Que además, como secuela de la apendicitis, le queda como una renguera, ¿no? Que es algo rarísimo, que no tendría por qué tener que ver. Pero lo que nos interesa a nosotros es que esta chica, ¿no? Está bien que no estábamos en una época en la cual la gente iba al psicoanalista, así como ahora por cualquier cosa, o llevaba al chico al psicólogo, para nada, no existía. Pero, digamos, durante muchos años tiene todos estos síntomas, ¿no? Dolores de cabeza, ataques de tos, hemicráneas, disnea, y si bien hacen consultas a los médicos, el motivo por el cual a los 18 años se consulta con Freud es otro, digamos, ¿no? O sea, todos estos síntomas, Dora vivía con estos síntomas, ¿no? Pero de golpe algo sucede a los 18 años que hace que el padre diga, no, esta chica de las narices la voy a llevar a ver a Freud, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Dora? Dice, bueno, ¿cuál es el síntoma? ¿Qué es lo que presenta Dora cuando acude finalmente a Freud? Y Freud dice que lo tienen en la página 22, ¿no? Dice, los signos principales de su enfermedad eran ahora una desazón y una alteración de carácter, ¿no? Era evidente que no estaba satisfecha consigo misma ni con los suyos. Enfrentaba hostilmente a su padre y no se entendía con su madre. Buscaba evitar el trato social. Y un día los padres se horrorizan al hallar una carta que Dora deja en su escritorio, un poco a propósito para que la vean, en la que se despedía de ellos como una carta suicida. El padre dice que él de ningún modo piensa que Dora fuera a suicidarse, pero igualmente lo impresiona esta carta, ¿no? Que deja Dora. Y lo que termina de ser la gota que rebalsó el vaso es que en una discusión con el padre, Dora pierde el conocimiento, ¿no? Se desmaya. Y ahí eso, digamos, lo termina como de impresionar al padre, de asustar, y dice, determinó, a pesar de la renuencia de ella, o sea, Dora se seguía resistiendo, que debía ponerse bajo mi tratamiento, ¿no? También podemos ver que, y ahora lo vamos a ver más en detalle, que también, digamos, ¿por qué consulta el padre, no? Por un lado se asusta por este estado como de desazón, esta alteración de carácter, Dora, ¿no? Triste, no queriendo tener trato social, enfrentándose al padre y a la madre, desmayándose, escribiendo esta carta suicida, pero también vemos que es la primera vez que Dora se enfrenta a este señor, que hasta el momento se llevaba muy bien, ¿no? De hecho, Freud sospecha un poco luego que el interés del padre de llevarla a tratamiento, además de su preocupación, es medio que le devuelvan nuevamente a la niñita que tenía antes, digamos, ¿no? Y que deje de ser esta Dora como reivindicativa, ¿no? Cosa que Freud no es lo que Freud a lo que Freud apunta, y por eso dice que en algún momento el padre pierde un poco su interés en el tratamiento, porque ve que no
no va para ese lado tanto, ¿no? Pero bueno, sí se preocupa. Entonces, bueno, presenta esta alteración de carácter y dice Freud que en realidad, o sea, por ahí hoy en día uno tiene como una entrevista formal con los padres de un chico que esta no es tan chica, pero digo, bueno, si viene el padre, uno también escucha a los padres. No sé cómo fue en el caso de Freud, si tuvo una entrevista con el padre o qué, pero el padre le dice, bueno, yo en realidad sé desde cuándo Dora está así, ¿no? O sea, esta última presentación, ¿no? Su alteración de carácter y este estado como reivindicativo, tiene una fecha de comienzo que el padre ubica, ¿no? Bueno, y ahí le cuenta, ¿no? Como toda esta comedia vienesa o esta novela de lo que él al menos ubicaba como el comienzo de esta alteración de carácter de Dora, ¿no? Bueno, él le dice que, ¿cómo es? Que cuando se habían mudado a B, habían conocido a un matrimonio. O sea, cuando Dora tenía 6 años, se mudan a la montaña por la tuberculosis del padre, y en ese momento se hacen amigos de un matrimonio llamado matrimonio K, del que se hacen amigos. Especialmente el padre de Dora, en realidad, se hace amigo, porque la madre parece no tener mucho que ver con esto. Y el señor K dice que en realidad la señora K se había vuelto una persona muy importante, que había sido la persona que cuida al padre de Dora durante sus enfermedades, ¿no? Por otra parte, el señor K se había mostrado siempre muy amable hacia Dora. Dora cuidaba a los hijos del matrimonio K, les hacía de madre, dicen. O sea, parecía que no tanto la madre, sino que Dora y el padre tenían como un vínculo estrecho con este matrimonio K, ¿no? Y lo que cuenta el padre es que antes de verlo a Freud y antes que empiece la alteración esta de carácter, se habían ido en el verano a un lugar donde había un lago, montaña, o sea, un lugar vacacional con los K, o sea, se había ido Dora y el padre con la señora K y el señor K. La idea era que vayan juntos a este lugar y que el padre se vuelva antes a Viena porque tenía que trabajar, y Dora se iba a quedar en el lago unos días más con los K. Pero lo que dice el padre es que cuando él está haciendo las valijas para volverse, Dora le dice terminantemente que ella se va a volver con él, que no se quiere quedar y que se va a volver con él. El padre no entiende por qué Dora dice esto, y después vuelven a Viena y a los pocos días Dora le cuenta a la madre para que le cuente al padre que estando ahí en este lugar vacacional en el lago, a esto lo vamos a llamar escena del lago, subrayenlo, está en la página 24 porque es como algo importante subrayar, lo que vamos a llamar escena del lago es esto, que Dora le cuenta a la madre para que le cuente al padre que durante una caminata, tras un viaje por el lago que habían hecho Dora y el señor K había osado hacerle una propuesta amorosa a Dora, ¿no? El señor K que estaba casado con la señora K, ¿no? Que a su vez era la cuidadora del padre de Dora. Bueno, cuando Dora cuenta esto, el padre y el tío de Dora increpan al señor K. Dijo, bueno, negó totalmente los hechos y además empezó a arrojar sospechas sobre la propia Dora, ¿no? Porque parece ser que en ese momento la señora K, o sea, la relación era así, o sea, Dora cuidaba a los hijos de los K. La señora K era la cuidadora del padre, el señor K era como amable con Dora y a su vez Dora tenía como una relación como de cierta amistad o confidente con la señora K. Y ahí la señora K medio que la deschaba a Dora cuando lo increpan al señor K y dice, no, esto se lo debe haber fantaseado esta nena, esta chica jovencita, porque yo sé que está interesada en temáticas sexuales. Pobre Dora andaba leyendo la enciclopedia, ¿no? Algo que para esa época evidentemente era como leer porno, no sé. Pero Dora había ido a ver los genitales, ¿no? Se había buscado en la enciclopedia, ¿no? Los órganos sexuales, ¿no? O sea, había como un interés de Dora, obviamente, por la sexualidad, y la señora K dice, bueno, esta chica
y además había leído un libro que se llamaba Fisiología del Amor, que imagínense lo que debería ser, que bueno, que todo esto era muy erótico y que seguramente la jovencita se había imaginado toda esta escena. Entonces el padre le dice a Freud, ¿no? Yo no dudo de que ese suceso tiene la culpa de la desazón de Dora, de su irritabilidad y de sus ideas suicidas. Me pide que rompa relaciones con el señor K y en particular con la señora K. O sea, Dora a partir de ese momento le empieza a pedir al padre que rompa relaciones con los K, especialmente con la señora K, a quien directamente antes veneraba. O sea, dice que antes Dora veneraba a la señora K. Pero yo no puedo hacerlo, dice el padre, pues considero que el relato de Dora sobre el inmoral atrevimiento del hombre es una fantasía. Y por otra parte, dice, me liga a la señora K una sincera amistad. La pobre señora es muy desdichada con su marido, dice el padre. Ella misma ha sufrido mucho de los nervios y tiene en mí su único apoyo. Dice, dado mi estado de salud, le dice el padre a Freud, que el estado de salud es que al parecer el padre sufría de impotencia sexual, ¿no? Ahí cuando dice, dado mi estado de salud, no me hace falta asegurarle que tras esta relación no se esconde nada ilícito. Pero no sabía que Freud estaba escribiendo 3 ensayos y que hay otros modos de sexualidad que no son solamente el coito, digamos, tradicional. Y le dice el padre, Profe, ¿somos dos? ¿Cómo? Sí. una pregunta, capaz me confundí igual. Freud no descubre la impotencia del padre cuando la señora K, cuando Dora le cuenta que la señora K lo quiere solamente porque tiene. No lo sabía. Ah, Freud ya lo sabía. Bueno, él le dice, dado mi estado de salud, no como por sus problemas físicos, como lo había atendido el padre, lo que él lee en eso que le dice Dora es que Dora había espiado con las orejas que el padre era impotente. Ok. Y le dice esto, ¿no? Somos dos pobres seres que nos consolamos el uno al otro. Pero Dora se afirma inconmovible en su odio a los K. O sea que, en realidad, digamos, al padre también lo incomoda bastante que Dora, que hasta ese momento había sido como su compañera en esta aventura con los K, de golpe se le da vuelta y le pide que rompa relaciones con la señora K, que aparentemente el padre no tenía ningún interés en romper. De hecho, Freud dice, bueno, esto que me dice el padre no me cierra tanto. Dice, yo me había propuesto desde hacía mucho suspender mi juicio acerca de las circunstancias reales hasta escuchar también la otra parte, ¿no? O sea, Freud dice, bueno, yo en principio suspendo mi juicio de esto que me está diciendo el padre y voy a escuchar a ver qué tiene Dora para contar, ¿no? Hasta acá más o menos esto igual lo conocen, ¿no? Como la historia. Bueno, y acá hay un tema con esto que yo les decía, que Freud está como en este momento del pasaje de lo que él consideraba como el trauma sexual realmente acontecido, el trauma en estos tiempos, vivido en la infancia, en la histeria de modo pasivo, vivido con displacer, que luego se reactualizaba luego de la pubertad, ¿no? ¿Se acuerdan el caso Emma o esos casos que seguramente vieron en psicoanálisis? Entonces Freud acá intenta mechar con algo de eso, después un poco lo abandona y aparte está mal aplicada su teoría, su propia teoría acá, vamos a ver por qué. Pero después, digamos, está en ese pasaje hasta considerar en sí mismo la sexualidad como traumática, ¿no? Él en un comienzo dice que, bueno, que esta vivencia del lago, la escena del lago que Dora tiene a los 18 años con el señor K, puede pensarse como un trauma psíquico, ¿no? Que sería la condición previa indispensable para la génesis del estado patológico histérico. Pero dice que en muchos casos uno encuentra que este trauma biográfico, o sea, esta escena, este trauma acontecido, ¿no? En la escena del lago, no alcanza o es inservible para explicar la especificidad de los síntomas. De hecho, Freud plantea que Dora tenía síntomas desde los 8 años y la escena del lago fue a los 18. O sea que al menos no explica la totalidad de los síntomas que aparecen en Dora.
Entonces Freud dice que si uno no quiere abandonar la teoría traumática, tiene que retroceder hacia la infancia para buscar allí influencias. O sea, Freud lo que considera es que un trauma sufrido luego de la pubertad reactualiza un trauma infantil. Y él acá articula esta escena del lago con otro trauma que vamos a llamar escena del beso, pero que lo raro es que también es a los 14 años, no es un trauma sexual infantil en la primera infancia, y Dora también ya tenía síntomas antes de los 14 años. Pero bueno, llega hasta ahí Freud, porque me parece que también está como en ese pasaje hacia considerar más la activación sexual infantil como lo traumático, ¿no? O sea, después va a pensar más a Dora en relación a las zonas erógenas, al autoerotismo, ¿no? Etcétera. Cuenta esta escena de cuando Dora tenía 14 años, que vamos a llamar escena del beso, que dice que el señor K había convenido con ella y con su mujer que después del mediodía las damas irían a su tienda y desde ahí iban a ir a ver unos festejos que se hacían en la iglesia, pero el señor K a propósito hizo que su mujer se quedara en la casa, que los empleados no estén, y cuando va Dora se queda esperando en la puerta y dice que cuando el señor K pasa, se acerca y le da un beso en la boca a Dora, ¿no? Freud toma esta entonces como una situación también sexual traumática, infantil, que se articula con la primera escena, con la escena del lago, pero como les digo, me parece que no tiene demasiada relevancia esta escena en ese sentido de que no es una escena en realidad sexual infantil, ¿no? Como las que sí ubicaba por ahí en otros casos primeros. Lo único que me parece que es interesante que plantea Freud en relación a lo que dice en esta escena es lo que dice en la página 27, ¿no? En la página 27, arriba, en el primer párrafo, Freud dice: yo llamaría histérica, sin vacilar, dice Freud, ¿no? Sin dudar, a toda persona, sea o no capaz de producir síntomas somáticos, es decir, conversivos, en quien una ocasión de excitación sexual provoca predominantemente o exclusivamente sentimientos de displacer. ¿Por qué subrayo esto que dice Freud? Primero porque Freud siempre, y también hasta el final de su obra, asoció la histeria casi prácticamente a la capacidad de conversión, ¿no? O sea, él planteaba que la histeria, a diferencia de la neurosis obsesiva, ¿no?, era justamente esa capacidad de conversión, esa capacidad de inervación a lo corporal. Y acá Freud da una definición de histeria que es independiente de la capacidad conversiva, ¿no? Y esto me parece interesante porque por ahí, digamos, los síntomas, ¿no?, van variando según la época, ¿no? Se van modificando a través de las épocas, y hoy en día no es tan común ver síntomas conversivos como en esa época de Freud, ¿no? De hecho, yo les digo esto de que en esa época el caso de Dora era un caso como de petite histeria, de pequeña histeria, porque había casos mucho más rimbombantes. Pero acá Freud, y también van a ver, cuando vean Lacan, que Lacan va a pensar a la neurosis como una posición subjetiva y a la histeria como una posición subjetiva, y va a pensar a la histeria más como en relación a una modalidad del deseo, una modalidad del goce, una modalidad de relación al otro, y no tanto en función de si hace síntomas en el cuerpo o no, ¿no? Entonces, acá Freud me parece que es interesante que da una definición de histeria por fuera de lo conversivo, porque dice que llamaría histérica sin vacilar a toda persona, sea capaz o no de producir síntomas conversivos, a quien una ocasión de excitación sexual provoca predominantemente o exclusivamente sentimientos de displacer, ¿no? Es decir, que Freud ubica que hay algo del displacer en el placer o del placer en el displacer que parece, de alguna manera, relacionado a la histeria. Uno puede cuestionarle a Freud si acá Dora sintió placer o no, por qué debería haber sentido placer, si al parecer Dora dice que no le gustaba el señor K, era una chica que le agarra a este tipo, ¿no? O sea, no tendría por qué tener placer quizá en esta escena. Freud después sigue como con la idea medio fija de que a Dora le gustaba el señor K, Dora le dice que no, pero más allá de si le gustaba o no le gustaba el señor K, me parece que sí hay algo, un rasgo de la histeria que Freud pesca acá, más allá de si en el caso de Dora específicamente lo es o no, que es algo de esto de la relación de la histeria con el displacer, con la insatisfacción, que después en Lacan va a estar más desarrollado, ¿no? Que a veces se ve en los pacientes, ¿no? Por ahí es más fácil de verlo en alguien, digamos, que lo plantea más directamente, como que, bueno, se fue a encontrar con alguien que aparentemente le gustaba y que iba a tener
digamos, un encuentro que tenía ganas de tener y que eso es vivido displacenteramente, ¿no? O sea, que en lugar de sentir placer, ahí se encuentra con la insatisfacción o con el displacer o con el asco, ¿no? O sea, aparentemente hay una relación de la histeria entonces con el displacer, o con el displacer en el placer, o con el placer en el displacer, ¿no? Que Lacan va a leer más con el placer en el displacer, o en realidad con cierta satisfacción en la insatisfacción. Pero Freud lo lee al revés, ¿no? Como sentir displacer ahí donde uno esperaría que aparezca algo de la excitación sexual, ¿no? También como una defensa, quizás, frente a la excitación sexual, ¿no? La aparición del displacer. Bueno, Freud desarrolla ahí como algunos síntomas que Dora tiene luego de esa escena del beso, que eso léanlo. Pero no me parece, digamos, eso como lo fundamental, ¿no? Y después, interrúmpanme si tienen alguna duda de esto, vamos a otra parte importante, que es que, como digo, Freud dice que va a suspender su juicio y que va a escuchar lo que Dora tiene que decir, y entonces, bueno, nada, después está el desarrollo de Dora, ¿no? Por así decir. Primero Freud dice, no me resultaba fácil, en la página 29, guiar la atención de mi paciente hacia su trato con el señor K. O sea, acá ya vemos que Freud admite de alguna manera que intenta adrede que Dora hable del señor K, ¿no? O sea, Freud le pregunta directamente, quiere que le explique cuál era su vínculo con el señor K. Dora no quería hablar de eso, decía que ya había terminado su trato con esa persona y que no quería hablar de él. Pero lo que más hablaba Dora era, lo que aparecía en Dora era el reproche hacia su padre, ¿no? En realidad lo que Dora le venía a denunciar a Freud, iba a decir a Freud, iba a denunciar con sus síntomas, ¿no? De desazón, de alteración de carácter, lo que denunciaba es que el padre le había entregado al señor K. O sea, Dora decía, mi papá me entregó al señor K para no ser molestado en su relación con la señora K. Ella tenía muy claro que la relación del padre con la señora K no era una relación simplemente de amistad. Digamos, en varias situaciones, una vez los había encontrado en el bosque y el padre, y de hecho Dora había ido y le había dicho a la mamá, che, ¿qué onda? Los encontré en el bosque a la señora K y a mi papá, pero habían inventado toda una historia de que el padre de Dora se había intentado suicidar y la señora K lo había salvado en el bosque. Dora había visto también que cuando se iban de vacaciones no dormía con la madre y se ponían como en habitaciones contiguas, el padre y la señora K. O sea, Dora sabía desde hace mucho que esa relación era una relación más que amistosa. También Dora dice, bueno, le hacía unos regalos muy importantes a la señora K y para taparlo nos hacía regalos también a mí y a mi mamá, ¿no? O sea, mi padre lo que hizo todo el tiempo era encubrir esa relación con la señora K y entonces no quiere cortar relaciones con los K porque en realidad no quiere dejar de verse con la señora K y no le importa lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, Dora como muy reivindicativa respectamente de eso. Dice, mi papá era insincero, solo pensaba en su propia satisfacción y poseía el don de arreglar las cosas para su mejor conveniencia, ¿no? Como que el padre no se quería noticiar de esto que estaba pasando entre Dora y el señor K para no ser molestado en sus relaciones con la señora K, ¿no? Y Freud dice, bueno, la verdad tiene razón Dora, ¿no? O sea, yo no puedo ir en contra de esta caracterización que me hace, ¿no? Freud dice, yo no pude impugnar en general esta caracterización del padre. Fácilmente se echaba de ver el particular reproche al que Dora tenía derecho, ¿no? O sea, dice Freud, bueno, sí, al parecer Dora tenía razón de reprocharle esto al padre. Cuando estaba de mal talante, o sea, cuando estaba peor, se le imponía la idea de que había habido, claro, con Dora cuando ya estaba mal, decía, hicieron un trato, ¿no? O sea, directamente como que hicieron un trato de que me entregaban a cambio de... en otros momentos sabía bien que con tales dichos solo incurría en exageraciones. Freud dice, desde luego, los dos hombres jamás habían cerrado un trato formal, pero era esa clase de hombres que se las ingenian para eludir un conflicto, falseando su juicio sobre una de las alternativas opuestas. Dice, en realidad los dos hombres evitaban extraer de la conducta del otro justamente la consecuencia incómoda para sus propios anhelos.
Es como que cada uno se hizo medio el boludo con su parte para poder sostener esta relación. Él dice, bueno, tal vez, dice, toda vez que el tratamiento analítico emerge una serie de pensamientos correctamente fundados e inobjetables, ello significa un momento de confusión para el médico, ¿no? Porque nosotros como analistas, ¿no? Viene Dora y nos cuenta esta queja. Y bueno, la verdad tenés razón. O sea, evidentemente tu papá no quería hacerse cargo de que el señor K te estaba haciendo un cortejo, porque en realidad quería seguir con la señora K. Pero ahora eso se lo puedo decir a Dora yo también como amiga. Sí, Dora, qué bajón, tu papá es un forro, ¿no? Te quiso entregar y toda la bola. Pero esa no es la idea, porque la analizante ahí era Dora, ¿no? No era el padre ni era el amigo Freud. Entonces, Freud dice, bueno, ahí nos topamos con un obstáculo, ¿no? Porque todo es verdadero, ¿no? Esto que dice Dora está bien, pero ¿cómo se sigue? ¿Cómo se va más allá? ¿No? ¿Cómo esto se articula con otra escena? Y Freud dice, bueno, todo es verdadero y correcto, ¿no es cierto? ¿Qué podría usted modificar? Pues es tal como se lo he contado. Pero Freud hace ahí un movimiento y dice que en realidad lo que encuentra, ¿no? Si bien esta caracterización de lo que dice Dora es verdadera, dice, Freud supone o empieza a suponer o le marca a Dora que tras esos reproches al padre, que eran principalmente dos reproches, por un lado, que se había hecho el boludo respecto a esta relación con los K, y por otro lado, que usaba sus enfermedades, ¿no? O sea, le decía que el padre usaba esto de estar enfermo para, que la señora K lo pueda atender y qué sé yo. Entonces Freud dice que en realidad el modo en que Freud sale de ese brete, que es como, bueno, me cuenta todo esto, es verdad, pero me quedo ahí, ¿no? ¿Cuál es la otra escena? ¿Con qué se articula para poder, que se genere algún tipo de pregunta? Y es que Freud encuentra que tras estos reproches de Dora hacia el padre, hay lo que dice Freud, un autorreproche. Dice, tenía razón en que su padre no quería aclararse la conducta del señor K hacia su hija para no ser molestado en su relación con la señora K. Pero ella había hecho exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Freud lo que ubica es que hasta la escena del lago, Dora había convivido como muy alegremente con toda esta cuestión. Dora ya sabía que el padre tenía una relación con la señora K. De hecho, Dora cuidaba a los niños de la pareja de los K, para que el padre pueda andar con la señora K, aceptaba alegremente los regalos del señor K, las flores, etc. Es decir, que hasta la escena del lago, donde evidentemente algo se quiebra, Dora también había, Lacan lo va a llamar como este ballet de cuatro, ¿no? O esta escena vienesa de cuatro, habían funcionado los cuatro, ¿no? Sin que ninguno, hasta el momento, haga ningún reproche. Por eso es tan disruptivo que de golpe Dora no quiere saber más nada y le pide al padre que rompa relaciones con los K, ¿no? Dice, todos los años anteriores había hecho lo posible para encubrir las relaciones del padre con la señora K. Nunca iba a verla cuando sospechaba que su padre estaba allí. En la casa de Dora, y después también había habido una gobernanta en la casa de Dora que le había abierto los ojos y Dora no había querido tampoco saber nada. Y acá Freud, en la página 34, tiene como su hipótesis, que es la que va a sostener medio a rajatabla, como un caballo, y que quizás después se da cuenta que quizás en algo se había confundido, porque Freud dice en la página 34, de su conducta hacia los niños se extraía la misma conclusión que de su tácito consentimiento al trato de su padre con la señora K. A saber que todos esos años ella había estado enamorada del señor K, ¿no? O sea, Freud tiene esta idea de que Dora había estado enamorada del señor K. De hecho, parece que una prima le había dicho, estás loca por ese hombre, ¿no? Como que le gustaba el señor K. Más tarde dice, primero Dora lo niega, pero más tarde le dice que puede ser que en algún momento haya estado enamorada del señor K en B, pero que desde la escena del lago eso había quedado superado. Y por otra parte, también dice Freud que el otro reproche que le hacía al padre, que era el de usar las enfermedades, también se podía esconder bajo eso un autorreproche, ¿no? Porque también dice que en un momento Dora se había quejado de dolores de estómago
y Freud le preguntó, ¿a quién copia usted con eso, no? Y ahí Dora le cuenta que había ido a ver a sus primas, que la más joven de sus primas había contado que estaba de novia, y que entonces la hermana mayor, que en esa época, digamos, había quedado como medio para vestir santos, porque no tenía novio, y la más joven sí, había desarrollado unos dolores de estómago. Dora creía que esos dolores de estómago de la prima mayor eran por envidia, y pues siempre se enfermaba cuando quería, y al poco tiempo Dora desarrolla los mismos dolores que la prima, ¿no? Entonces Freud interpreta que Dora se identifica histéricamente con la prima, ¿no? Se identifica en esto de ser las que anhelan o envidian el amor de la prima menor. Por otra parte, también Dora decía que la señora K usaba sus enfermedades, porque decía que cuando el señor K estaba de viaje, la señora K estaba radiante, sin ningún problema de salud. En cambio, volvía el señor K y estaba totalmente achacada. Y Dora dice que esto lo hacía para escapar a los deberes maritales, ¿no? O sea, para no estar con el señor K. Pero Freud descubre que también, digamos, la enfermedad de Dora, o sea, la tos, por ejemplo, tenía como esta alternancia similar a la que tenía la de la señora K, y descubre, ¿no? Freud cree descubrir que, a diferencia de la señora K, que se enfermaba cuando el señor K estaba, Dora se enfermaba cuando el señor K no estaba, ¿no? O sea, le pregunta, ¿cuánto duraban los viajes del señor K? De 3 a 6 semanas. ¿Y cuánto duraban tus ataques de tos? De 3 a 6 semanas. Entonces, Freud dice que la afonía de Dora admitía la siguiente interpretación. Cuando el amado estaba lejos, ella renunciaba a hablar. El hacerlo había perdido valor, pues no podía hablar con él, ¿no? O sea, Freud ahí interpreta que en realidad Dora tenía estos ataques de tos cuando el señor K no estaba y terminaba afónica, ¿no? Entonces Freud como que relanza un poco el análisis ahí con Dora, relanzando, digamos, estos reproches que le hacía al padre hacia autorreproches, ¿no? O bueno, ¿cuál era su lugar en esto, ¿no? Hasta acá vamos con esta clase y la semana que viene seguimos. ¿Hasta acá alguna duda, Matías, algún comentario, algo para agregar? Yo quería repreguntar ese momento que habías dicho de que Freud empezaba a mencionar la histeria de una manera distinta, ¿puede ser? Sí, no es que es un momento, es ese párrafo, digamos. Ah, está bien. Toma. Perfecto. Gracias. Matías, creo que estás hablando, pero estás muteado. Matías, ¿querías decir algo? Porque no te escucho. ¿Hola? ¿Alguien más tiene alguna duda? Acá estoy, perdón, se me tildó la computadora y quedó sonando, o sea, te estaba escuchando. No voy a decir nada porque, bueno, fue toda la introducción de esta opereta vienesa, todo el chusmerío del historial de Dora, así que, nada, ya la semana que viene arrancamos. Con onda para sí, que no se un embole. Y bueno, ya la semana que viene estaremos arrancando con la parte más teórica. Ajá. Ah, sí, perdón, un comentario. Si ya lo están leyendo, préstenle mucha atención a todo lo que Freud habla respecto del síntoma. La idea del síntoma es clave en la parte que estamos viendo de Dora. El síntoma histérico. O sea, en lo que viene de ahora en adelante tienen que ubicar cómo piensa Freud el síntoma histérico en Dora. Es fundamental que eso les quede claro, ¿sí? Bueno, si no tienen más dudas, léanlo para la semana que viene y lo retomamos, ¿sí? Dale. Dale. Bueno, gente. Buena semana.